Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Adriana Chaparro. Estoy haciendo esta grabación para los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó. Vamos a desarrollar junto con mis estudiantes este semestre un curso en el cual ustedes van a compartir con ellos espacio para desarrollar un ejercicio pedagógico que esperamos los beneficie a los dos. Bueno, entiendo que ya están viendo acá mi pantalla. Entonces, voy a hablarles de un tema muy particular que seguramente no han escuchado y es desde luego muy importante para mí. Vengo trabajando en esto hace ya un buen tiempo. Vamos a hablar de mercados agroecológicos. Entonces, comienzo con una presentación mía. Mi nombre es Adriana Chaparro. Soy profesora de la Escuela de Ingeniería, del programa de Ingeniería Agroecológica de la sede de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, de Uniminuto. Uniminuto tiene como nombre completo Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta es la universidad. Nosotros trabajamos a nivel nacional. La última vez que vi los datos teníamos más de 122.000 estudiantes en todo el país. Somos una de las universidades más grandes en ese sentido a nivel Colombia. Dentro de nuestras modalidades, que son tres, la más grande es la modalidad, pero también tenemos la modalidad presencial y a distancia. Aunque estamos ubicados en todo el país, yo particularmente estoy ubicada, como les decía, acá en la sede que en este momento abarca Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, pero estoy particularmente en la sede de Bogotá. Dentro de Bogotá tenemos a su vez varios centros universitarios, o sea, edificaciones en diferentes partes de Bogotá, con la intención de acercarnos geográficamente a los estudiantes y que no tengan que desplazarse tanto, sobre todo en una universidad tan grande y sobre todo en una ciudad en donde es tan compleja la movilidad como Bogotá, que varias veces ha sido catalogada como una de las ciudades con peor movilidad en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos como centros universitarios a Kennedy, a Las Cruces, en Santa Fe, al Minuto de Dios, que es donde yo trabajo, a Perdomo en Ciudad Bolívar, a San Cristóbal Norte de Usaquén, y están en proceso de apertura otras sedes. Esto refiriéndonos solo a la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Pero hay que decir que Uniminuto participa de lo que se denomina un grupo, que es el Grupo de Organizaciones Minuto de Dios, en donde hay 6 organizaciones, 5 de ellas en Colombia, la sexta en Estados Unidos, y esas organizaciones incluyen muchos otros proyectos. Por ejemplo, tenemos una fundación para el desarrollo del sector agropecuario, Fundaces, tenemos varios colegios, eh, tenemos organizaciones que trabajan con el sector industrial, y así tenemos diferentes organizaciones, cada una trabajando en un sector diferente. La más conocida es la Corporación Minuto de Dios, que es la que lidera el espacio que ustedes ven en televisión o seguramente lo han visto del Minuto de Dios, donde sale el padre Diego Jaramillo, que fue el continuador de este ejercicio de la organización después del padre Rafael García Herreros. Dentro de la modalidad presencial en Uniminuto en Gativá, aunque también tenemos este mismo programa en Zipaquirá, contamos entonces con este programa de ingeniería agroecológica. Este programa es un programa de la Escuela de Ingeniería, es un programa profesional universitario con modalidad presencial. Trabajamos en la actualidad 10 semestres con 162 créditos. Tenemos registro calificado ya desde hace casi 20 años, y tenemos acreditación de alta calidad desde hace más o menos 7 años. Nuestro perfil del egresado es un profesional que estará en capacidad de aportar a la construcción de agroecosistemas y sistemas agroalimentarios sostenibles desde los escenarios del manejo de recursos naturales, la producción agroecológica y el desarrollo de mecanismos alternativos de intercambio y consumo. Seguramente ustedes han escuchado carreras como la ingeniería agronómica, la medicina veterinaria, la zootecnia, incluso tal vez la ingeniería agrícola, la administración de empresas agropecuarias, pero esta carrera todavía no es muy conocida.
y somos una de pocas universidades que tienen este programa a nivel Colombia. Este programa para nosotros es muy importante porque se enfoca directamente en sostenibilidad. Seguramente este concepto también ya lo han escuchado mucho, pero para nosotros es el enfoque total del programa. A diferencia, por ejemplo, de ingeniería civil, en donde ustedes quizá pueden encontrar un curso que habla de construcción sostenible, pero nosotros tenemos todos nuestros cursos enfocados en sostenibilidad. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy de origen campesino, soy boyacense, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Allí estuve trabajando en la clínica de lo que se denomina grandes animales, más exactamente animales de producción, que incluye a vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos, ese tipo de animales. Pero me di cuenta que esa área no era la que más podía apoyar al desarrollo agropecuario del país. Así que decidí cambiar de temática y comencé un estudio de maestría en agroecología en la Universidad de Córdoba, en España, y posteriormente hice mi doctorado en la misma universidad, porque me di cuenta que ese era el enfoque más interesante, pero también más relacionado a mi realidad. Como mi familia es campesina, me sentía mucho más cómoda con este enfoque agroecológico que con el enfoque de medicina veterinaria, que sentía que en aspectos económicos, sociales y ambientales estaba muy alejado de lo que hacían los campesinos. En la actualidad soy también agricultora de pequeñísima escala. También soy promotora de mercados agroecológicos. Yo coordiné una feria acá en Uniminuto, se llamaba Feria Agroecológica Uniminuto, durante más de 10 años. Eh, ya no existe, pero no por mi causa. Hubiera querido seguir con este proyecto, pero las prioridades de la universidad cambiaron después de pandemia. Y adicionalmente, creé algo que hoy en día se llama Mercados Solidarios Minuto de Dios, que es un proyecto parecido a mi feria agroecológica, solo que funciona como un mercado tipo tienda, que vamos a ver ahora más adelante. Y este mercado ya tiene tres sucursales aquí en Bogotá. La idea es llegar a todas las sucursales o a todas las sedes, perdón, donde está Uniminuto en Colombia. Y básicamente se enfoca en distribuir de manera solidaria productos agroecológicos, principalmente alimentos. También creé el proyecto del que les voy a hablar más adelante y con el que trabajamos desde el año 2015. Así que como se darán cuenta, pues soy de trabajar en proyectos a largo plazo y con mucho compromiso con aquellos con quienes los desarrollamos. Soy desde luego también consumidora consciente y responsable de estos mismos mercados, pero también trato de ser consumidora consciente y responsable de otros productos que no son alimenticios, que encuentro también con otros compañeros, amigos o en otros mercados diferentes. Bueno, ¿de qué va todo este tema de la agroecología y particularmente en este programa de ingeniería agroecológica? Básicamente, nosotros tenemos esos 162 créditos en 57 cursos, si no recuerdo mal, que se encargan de trabajar todas estas temáticas que les voy a resumir acá. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con suelo, agua, aire y biodiversidad, porque parte de la labor de la agroecología es proteger estos recursos, eh, cuyo nombre ahora más correcto es bienes comunes naturales. El nombre de recursos ya casi no lo utilizamos porque es un término muy propio del capitalismo y acá al tener un enfoque de sostenibilidad fuerte, pues básicamente hemos cambiado este concepto y nos hemos unido a otras líneas que aprueban esta nueva conceptualización de bienes comunes naturales. Aquí aceptamos entonces que sin suelo, agua y aire y biodiversidad, sin contaminación, tanto química como genética, no puede haber agricultura, no puede haber alimentos saludables y tampoco puede haber vida. Si no hay vida, pues no hay nada. En segundo lugar, nuestra carrera también trata muchos todos los temas de producción primaria y procesamiento. Por producción primaria nos referimos a todo lo que tiene que ver con agricultura y por procesamiento, perdón, agricultura y producción pecuaria o animal. Y por procesamiento nos referimos a lo que tiene que ver con transformación de las materias primas obtenidas en la agricultura o en la producción pecuaria, que es cuando, por ejemplo, con los productos agrícolas
obtenemos mermeladas o con los productos pecuarios obtenemos queso. Además, desde luego de trabajar con nuestros estudiantes estas dos temáticas, por el enfoque de agroecología que nosotros trabajamos, abordamos las temáticas de venta y consumo. Esto porque creemos que la agroecología no puede ser una realidad si solamente transformamos la producción sin transformar los mecanismos de distribución y consumo de los alimentos y otros productos de origen agropecuario. Creemos que la suma de estos tres grandes elementos o estas tres grandes temáticas debe asegurar la sostenibilidad, por un lado, de los sistemas agroalimentarios, que es la gran temática donde trabajamos desde el programa de ingeniería agroecológica, pero desde luego también la sostenibilidad global, al ser nosotros uno de los grandes responsables por la protección de estos bienes comunes naturales y por asegurar esta soberanía alimentaria que es el bien primordial del cual depende la vida y el bienestar de las personas. Para aclarar un poquito este concepto de sostenibilidad, nos referimos a aquello que queremos mantener, aquello que es deseable de mantener, pero hay que aclarar que eso que es deseable de mantener cambia en el tiempo y entre las personas. Por ejemplo, para mi generación es importante y deseable mantener determinada forma de producir comida, de consumirla, de prepararla, pero ustedes que son de otra generación seguramente han cambiado ese tipo de alimentos que son sus preferidos o seguramente conocen otras formas de producción de alimentos. Entonces, este es un concepto dinámico y siempre nos referimos sobre todo a cómo lograr que los sistemas agroalimentarios sean más sostenibles, ya que se considera más un camino que un punto de llegada. Todo depende de la perspectiva de quien está haciendo la evaluación de sostenibilidad. A pesar de esto, en general consideramos que es deseable mantener sistemas agropecuarios que produzcan alimentos saludables, sostenibles, solidarios también, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, y que esos alimentos se intercambien o se trancen de manera ética y que se asegure un consumo responsable e informado de estos alimentos y de otros productos de los sistemas agroalimentarios del sector agropecuario. Ya entrando en temática, entonces la intención es que ustedes, que entiendo que son estudiantes de publicidad, de un curso lectivo, de diferentes programas académicos, conozcan un poquito de toda esta temática para que podamos hacer un trabajo más articulado entre los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de manera que los dos grupos de estudiantes salgan satisfechos con este ejercicio pedagógico que hemos tenido a bien acordar, porque creemos que es muy importante para todos lograr hacer este trabajo interdisciplinario entre diferentes territorios, entre diferentes culturas, sobre todo porque se nos facilita mucho por manejar un mismo idioma, pero que resulta muy satisfactorio y muy gana-gana para las dos partes, para que cada uno pueda aprender un poco del otro grupo. Para comenzar entonces en la temática específica, primero quiero contarles sobre producción orgánica y agroecológica en Colombia. Colombia entonces es uno de los casi 200 países en donde se practica la agricultura orgánica en el mundo. Al año 2022 había 39.413, perdón, hectáreas de producción orgánica en Colombia. Al nivel 23 bajó un poquito esta cantidad a 29.322 hectáreas. Una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados. Es un área importante. Pero respecto al último año se perdieron 10.091 hectáreas de producción orgánica y respecto a la última década se perdieron 2.299. O sea, se dejaron de certificar esta cantidad de hectáreas respecto al año 2023. En total, si lo analizamos respecto a la proporción o al porcentaje, esta área de 29.322 hectáreas corresponde solamente al 0.07% del área de producción agropecuaria colombiana. O sea, ni siquiera al 0.1% del área total. Colombia tiene más o menos 42.9 millones de hectáreas en producción agrícola y pecuaria.
Acá no se cuentan las áreas de bosques o de selva, por ejemplo, en donde a veces se hace extracción de ciertos bienes comunes naturales que sirven, entre otras cosas, como alimento para las comunidades. No solo para las comunidades indígenas y negras que habitan estos territorios, sino también a veces para comunidades campesinas e incluso a veces para las personas citadinas como nosotros. Entonces preocupa que menos del 1% de todas esas 42,9 millones de hectáreas en Colombia sea orgánica. ¿Por qué preocupa tanto esto? Porque hace más o menos 8 décadas toda la producción en Colombia era orgánica. Una proporción igual se asume que es agroecológica. Lamentablemente, en la producción orgánica sí hay un censo, porque cada productor orgánico obligatoriamente tiene que registrarse en el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, mientras a nivel de producción agroecológica no hay por ahora una obligatoriedad de registro, pero pues estimamos que hay una proporción similar. Lo que estamos avanzando en este momento es, y les presento en este mapita de Colombia que ven acá, es un mapeo agroecológico participativo que estamos haciendo con todas las organizaciones de Colombia. Y acá ustedes ven, por ejemplo, que en el circulito donde hay más experiencias, hay 38, ahí están ubicadas las experiencias de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Y dentro de Bogotá hay por ahora 6 experiencias de agroecología mapeadas, 4 de las cuales son los mercados de los que yo les voy a hablar. Este mapeo apenas ha comenzado, esperamos pues que haya un registro de muchísimas más experiencias agroecológicas del país, pero como les digo, esto es un esfuerzo privado que estamos haciendo, liderado por la Universidad Nacional, por sobre todo el Movimiento Agroecológico Colombiano, se denomina MACO, ya que el gobierno colombiano no se encarga de este registro. Bueno, como les digo entonces, estos datos de una proporción tan pequeña de producción orgánica y agroecológica en Colombia son preocupantes, porque si hace apenas 8 décadas toda la producción era agroecológica o orgánica y ahora casi toda la producción es convencional, básicamente quiere decir que hemos retrocedido en la calidad, sobre todo, de comida que estamos consumiendo. ¿Cuál es un poco la diferencia entre la producción orgánica y agroecológica? La producción orgánica es equivalente o sinónimo de producción ecológica o biológica. Esto es según la resolución 187 del 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha establecido que esta producción se refiere a los productos agropecuarios, acuícolas, o sea, obtenidos desde el agua, por producción, pesqueros, o sea, obtenidos de la pesca, sin producir esos peces o mariscos, solo extrayéndolos de las aguas, y procesados, son los ejemplos que les daba, como la mermelada de frutas o el queso a partir de la leche, obtenidos básicamente para la alimentación humana, según el reglamento que establece esta resolución 187 y que obligatoriamente tienen que estar certificados. A grandes rasgos, este reglamento se refiere a que no haya organismos genéticamente modificados o transgénicos, tal vez ustedes hayan escuchado ya ese término, que tampoco haya pesticidas, fertilizantes de síntesis o aditivos tóxicos en la producción de estos alimentos. Pues si eso es la producción orgánica, ecológica o biológica, que es el concepto un poco más conocido a nivel Colombia y a nivel global, y que es un concepto que existe más o menos también hace unas 7 o 8 décadas. ¿Cuál es la diferencia con el concepto agroecológico? Básicamente lo agroecológico es muy parecido al orgánico. De hecho, muchas personas utilizan estos dos términos como sinónimos, no hacen distinción entre ellos, pero algunos de la academia, también productores eh, y varios del movimiento agroecológico colombiano y global, sí hacemos una distinción entre el orgánico y agroecológico, porque lamentablemente la producción orgánica, ecológica y biológica en muchos países, incluyendo Colombia, se ha vuelto un negocio. Y para nosotros este enfoque de negocio no es válido porque creemos en el concepto de derecho a la alimentación. Y cuando hablamos de derecho a la alimentación, creemos que producir y distribuir alimentos no puede ser un negocio para unas pocas personas, sino que tiene que ser una actividad económica digna y una actividad económica que permita a todas las familias
acceder a alimentos de muy buena calidad de manera permanente y con apropiación cultural. Por lo tanto, nosotros no creemos que tenga que existir el hambre o que tenga que existir gente alimentándose tan mal como se alimentan en la actualidad, porque eso básicamente deriva de ese gran negocio que se creó alrededor del alimento, en parte alrededor del alimento orgánico y ecológico. Entonces, en agroecología tenemos más un enfoque en realidad sostenible de la producción orgánica, o sea, que va mucho más allá de la producción orgánica. Y no solamente no aceptamos transgénicos, pesticidas, fertilizantes de síntesis o aditivos tóxicos, sino que tampoco aceptamos ningún otro insumo o práctica nociva para el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad. Promovemos que esa biodiversidad sea nativa y criolla, no introducida, o sea, no importada, y que se cuide en general la salud tanto ambiental como de las personas. Ahora, ¿cómo y por qué saber si un alimento es orgánico o agroecológico? Eso no es para nada fácil. Realmente, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá esta manzana y solamente viendo una manzana sería muy difícil que yo les orientara a ustedes sobre si es orgánica o agroecológica. Pero bueno, yo ya tengo experiencia de 20 años más o menos trabajando en este tema. Entonces, gracias a mi experiencia, yo sí les puedo decir un poco que esta manzana no es agroecológica y que posiblemente tampoco es orgánica. Sobre todo agroecológica, estoy segura que no lo es. ¿Por qué? Seguramente ustedes han visto esta manzana en los supermercados en donde ustedes compran alimentos. Esta manzana, para el caso colombiano, normalmente la importamos desde Chile. Chile es un fuerte productor de lo que nosotros denominamos caducifolios, que son frutales que incluyen las manzanas, las peras, las ciruelas, y estas frutas son muy fácilmente producidas allá por el clima, porque tienen suelos más planos que los de Colombia, entre otras razones. Entonces, yo sé que estas manzanas normalmente son importadas desde allá y sé que normalmente las manzanas que importan, las importan con un bajo precio de venta. Por eso, por todas esas razones, sé que esta manzana no es agroecológica. Hay que sumar algunos elementos importantes y es que no solo normalmente la mayoría de los alimentos baratos que encontramos en el mercado no son agroecológicos. Esas manzanas, por ejemplo, se pueden comprar 7 unidades por 7.000 pesos en promoción. Y ese es un precio bajo en realidad para una manzana. Pero yo sé algunas cosas adicionales que les puedo contar. Por ejemplo, sé que el transporte más barato para traer esas manzanas desde Chile es por vía marítima. Y por vía marítima, el transporte demora un poquito, aunque Chile está relativamente cerca. Por vía marítima terminan adicionándose insecticidas y a veces otros pesticidas para lograr que estas manzanitas lleguen acá sin haber sido afectadas por insectos, sin haber perdido su calidad, por lo menos en apariencia, que se vean bonitas, que se vean sanas. Entonces, lamentablemente, estas manzanitas muy seguramente no son agroecológicas. Podrían tal vez ser orgánicas, pero muy probablemente no, porque en mercados orgánicos en Bogotá o en otras ciudades del país es muy difícil encontrar fruta de este tipo, ya que resulta ser bastante costosa. Y para traer fruta orgánica certificada de otros países, no solamente es costosa porque no se consigue fácil, sino porque el transporte la hace mucho más costosa. Pasa lo mismo si habláramos de alimentos procesados, porque la manzana es un alimento fresco. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos procesados? Acá les tengo esta etiqueta. Los alimentos frescos no tienen por qué tener etiqueta, no están obligados por ley, pero los alimentos procesados o transformados, o sea, aquellos a los que las personas les agregan trabajo para convertirlos en otra cosa, como el yogur, como el queso, como la mermelada, por ejemplo, esos alimentos sí están obligados a llevar etiqueta. Y una de las cosas muy importantes que tienen estas etiquetas es que, por ejemplo, tienen acá presentes los ingredientes. Cuando ustedes encuentran un alimento procesado con esta cantidad de ingredientes, inmediatamente uno puede sospechar que no es un alimento ni agroecológico ni orgánico.
Agroecológico porque de entrada nunca nuestros alimentos procesados tienen tantos ingredientes como se ven acá, ni tantas advertencias. Orgánico tal vez podría ser. Vamos a analizarlo. Entonces, por ejemplo, este alimento tiene agua. El agua no se cataloga como orgánica o inorgánica para el caso del concepto orgánico del que estamos hablando, porque, cuidado, hay otros usos del concepto orgánico. Este alimento también tiene proteína hidrolizada de soya. Normalmente esa proteína derivada de soya y maíz no proviene de soya y maíz orgánicos certificados. Usualmente, de hecho, esa soya y ese maíz y por lo tanto la proteína hidrolizada derivada de ellos es de soya y maíz convencional que incluye que se producen con agrotóxicos y usualmente también con transgénicos. Tiene vinagre, que sí sería un producto natural, un alimento natural, cloruro de potasio, sal, colorante artificial, azúcar, saborizante idéntico natural, estabilizantes, conservantes, antiespumante. Casi todas estas sustancias que les acabo de leer se denominan aditivos. En productos agroecológicos nosotros normalmente no utilizamos aditivos, sobre todo aditivos sintéticos o aditivos tóxicos para las personas o el ambiente. Acá yo, por ejemplo, les puedo decir que el azúcar podría ser orgánico, la sal no se cataloga como orgánico o agroecológico o convencional, pero cosas que definitivamente como aditivos nosotros nunca utilizaríamos son, por ejemplo, los colorantes, los saborizantes, nada de esto lo solemos utilizar, o los antiespumantes. Entonces, de entrada, ya habiendo leído los ingredientes, les puedo decir que este producto no es ni orgánico ni agroecológico. Entonces, si se dan cuenta, como consumidores nos enfrentamos a una incertidumbre, a una ignorancia muy grande, porque no es fácil para nosotros determinar cuáles de estos productos frescos son agroecológicos, orgánicos o convencionales, que es el otro término que les voy a indicar ahora. Es un poco más fácil con los procesados, pero todavía se hace complejo porque resulta que en Colombia se estima que menos del 28% de las personas leen las etiquetas de los alimentos procesados y en todo caso quienes las leen pues no las entienden. Seguramente a ustedes les pasó eso cuando yo les estaba leyendo estos ingredientes. Entonces, ya vemos que no es fácil determinar, saber si un alimento es orgánico, agroecológico o convencional. Convencional es aquel que no es ni orgánico ni agroecológico y que se produce con todas estas sustancias tóxicas de las que les he venido hablando. Entonces, ¿por qué nos interesa promover, consumir, producir alimentos orgánicos? Por un lado, por salud. Está demostrado que muchas de esas sustancias tóxicas que se adicionan durante la producción o el procesamiento de alimentos están relacionados con cáncer, problemas endocrinos, o sea, de las glándulas. Pueden ocasionar cosas como hipotiroidismo, algo muy común hoy en día que se llama endometriosis, entre otras enfermedades, pero también enfermedades del sistema inmune, trastornos reproductivos, o sea, infertilidad, por ejemplo, pero también trastornos teratogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando hay deformidades en los recién nacidos. Pero también puede generar intoxicaciones agudas, tanto en los productores que utilizan esos tóxicos, pero también en algunos consumidores. En el caso de los alimentos agroecológicos, hacemos esta promoción de la agroecología no solo por lo mismo que la hacemos de la producción orgánica, o sea, no solo por la salud de las personas, porque eso sería muy egoísta, muy antiético, sino que lo hacemos también por la salud del ambiente en general, del cual nosotros como personas hacemos parte. Y también lo hacemos porque queremos promover la producción y el consumo local para dinamizar la economía colombiana y además porque queremos ser solidarios con aquellos productores y productoras campesinos del país. Entonces, es mejor tener alimentos que comestibles. Este concepto de comestibles se suele utilizar mucho ahora como comestibles ultraprocesados y se refieren a ellos diciendo que los alimentos serían solamente aquellos que son agroecológicos u orgánicos, mientras que todo lo demás que mayoritariamente encontramos en los supermercados se puede considerar comestible, o sea, lo podemos comer, pero no es bueno para nuestra salud.
Resulta que esos comestibles ultraprocesados, que son los que tienen las etiquetas tan horribles como este alimento procesado que vemos acá, o este comestible ultraprocesado más exactamente, están promoviendo muchísimas enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que son enfermedades no infecciosas. A diferencia del COVID-19 que se transmitía de persona a persona o por otros medios, estas enfermedades no transmisibles no se transmiten entre personas, sino que las desarrolla cada persona, en muchos casos demostrado, a través de su alimentación. Estas enfermedades no transmisibles incluyen, por ejemplo, cánceres de diferentes tipos, enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas, entre otras. Pero acá también está, por ejemplo, la obesidad. Todas estas enfermedades están relacionadas fuertemente a la alimentación. Si ustedes recuerdan los recientes sellos octogonales negros que están en casi todos estos comestibles ultraprocesados, no se anuncian si ese comestible es muy rico, sobre todo en tres cosas: azúcares, sales y grasas. Esas azúcares muy relacionadas con diabetes y obesidad, las sales muy relacionadas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pero también con enfermedades pulmonares crónicas, eh, y las grasas también relacionadas con obesidad y con diabetes y con otras enfermedades cardiovasculares, y todas relacionadas con cáncer. Estas enfermedades no transmitibles son la primera causa de muerte en el mundo. Ocasionan la muerte del 70% del total de las muertes, o equivalentes a 41 millones de muertes por año. Y son la principal causa de morbilidad, o sea, de enfermedades en las personas y de discapacidad. En Colombia particularmente se relacionan estas, entre comillas, nutrientes a 26% de obesidad que hay en Colombia, 11% de diabetes en adultos y 6 millones de personas en el país que tienen hipertensión arterial. Entonces, como vemos, este tipo de comestibles ultraprocesados son indeseables porque ocasionan muchas cosas que nos afectan mucho individualmente, familiarmente, como sociedad en general, en términos sociales, pero también en términos económicos, porque afectan nuestra posibilidad de trabajar, hacen que nuestros familiares nos tengan que cuidar, hacen que gastemos mucho dinero en medicamentos, en terapias, y por estas razones es que nosotros sugerimos, proponemos promover una alimentación agroecológica o por lo menos orgánica para evitar este tipo de problemas en nuestra sociedad colombiana y global. Entonces, un poco por esta razón es que surge esta iniciativa de mercados para productos agroecológicos o Market for Agroecological Products. ¿Por qué nos referimos a estos mercados específicamente como para productos agroecológicos? Porque la verdad es que ya hemos tenido algunas experiencias de vender productos agroecológicos en mercados convencionales. ¿Qué es para nosotros un mercado convencional? Por ejemplo, El Éxito, Macro, Jumbo, Carulla, etcétera. Y esos mercados no han comprendido la lógica de lo que nosotros hacemos en muchos sentidos. Ya van a ver por qué un poquito más en detalle. Entonces, básicamente, el concepto de mercado agroecológico, que es una abreviación de mercados para productos agroecológicos, nos referimos con este concepto a organizaciones formales o informales que promueven la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios a través de la promoción, venta y distribución de productos agroecológicos, especialmente alimenticios, a través de circuitos o cadenas cortas de comercialización, las cuales envuelven pocos intermediarios o ninguno y estrechas distancias geográficas entre la producción y el consumo. Esto porque es importante, porque cuando hablamos del concepto de sostenibilidad con ustedes nos referimos a que queremos que sigan habiendo sistemas agroalimentarios que produzcan esa comida que a nosotros nos gusta, esa comida con la que nos criamos, esa comida que sabemos que es buena para nosotros, pero que lo haga sin envenenarnos. No queremos tener que preocuparnos por estar comiendo venenos cuando nos alimentamos. Y para eso lo hacemos a través de circuitos cortos de comercialización que se refiere a dos elementos, este concepto. Uno, a que no hay intermediación o la intermediación es mínima.
O sea, o el productor vende directamente al consumidor, o puede haber un intermediario, como lo van a ver más adelante, pero ese intermediario agrega valor a la cadena de distribución, facilitándole las cosas a los productores y a los consumidores. Y el segundo elemento de los circuitos cortos es que haya pocas distancias geográficas. Por ejemplo, con el caso que les daba antes de las manzanas, ¿por qué tenemos que comprar manzanas en Chile si en Colombia producimos manzanas y podíamos producir más manzanas? Esa es un poco la discusión que nosotros damos. Adicionalmente, estos mercados agroecológicos tienen una racionalidad muy particular. Son conformados por coordinadores, aquí ya vemos varios en esta fotografía, productores, consumidores y aliados que participan a través de procesos de gobernanza alimentaria participativa. O sea que entre todos decidimos qué vamos a hacer. A diferencia, por ejemplo, de todos estos mercados convencionales que les nombré ahora. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Jumbo preguntándole a los productores a cómo quieren que les paguen los alimentos o preguntándole a los productores qué quieren producir o si les van a comprar balú. Normalmente esos mercados convencionales no compran alimentos raros como el balú. Después pueden investigar de qué se trata si no lo conocen. Es un frijol gigante delicioso que tenemos aquí en Colombia, un alimento excelente. Pero adicionalmente, estos mercados convencionales nunca negocian con el productor. Estos mercados le dan las condiciones al productor y le dicen, mire, necesitamos una tonelada de este producto, necesitamos que nos lo entreguen una semana y de ahí en adelante cada semana y le vamos a pagar a los 90 días. Entonces, ellos le entregan las condiciones al productor, no las negocian con el productor. Así que eso no sería una gobernanza participativa y no sería adecuada. Hay muchos productores que se han visto afectados por esas condiciones de negociación de esos mercados convencionales. Finalmente, ya para terminar, entonces, estos mercados para productos agroecológicos tienen como principal función servir como un puente solidario entre la producción agroecológica y el consumo sostenible, aplicando prácticas de economía solidaria y principios de comercio justo para ayudar a lograr esa soberanía alimentaria o esa gobernanza participativa de las que les hablé y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Esta es una fotografía del año 2016, en donde hicimos el lanzamiento de la red de mercados agroecológicos de Bogotá región. Esta es la red de mercados agroecológicos. Acá en el mapita vemos 5 mercados. Mercado de la Tierra Slow Food, Mercado Agroecológico Tierra Viva, La Canasta, Sembrando Confianza y Feria Agroecológica Uniminuto. La red está constituida en la actualidad por 4 mercados. Como les comenté, la Feria Agroecológica Uniminuto ya no existe. Genera 17 empleos directos aproximadamente, 228 empleos indirectos aproximadamente, que son los productores de esos alimentos. Vincula más o menos a unas 2.000 familias que se abastecen y a unos 3 restaurantes que compran. La canasta es el mercado más grande de todos estos de la red y sobre todo en nuestro curso vamos a trabajar con ella porque la canasta ha logrado escalonarse, o sea, tener un tamaño que no sea ni muy chiquito ni muy grande para lograr perseguir esos objetivos de los que les acabo de hablar en la definición de mercados agroecológicos. Ellos tienen en la actualidad más o menos 1.287 comensales o consumidores, entregan entre 150 a 200 pedidos por semana, la compra promedio por semana es de más o menos 144.911 pesos, venden cerca de una tonelada de alimentos frescos por semana, tienen 198 referencias de productos sin contar con todos los sabores y presentaciones y entregan en un año más o menos 270 canastas de donación. Aquí les dejo el sitio web de la canasta, aunque ahorita vamos a ver unas fotografías. En este semestre y a veces también en otros semestres solemos no solo trabajar con productos de la canasta, sino que también trabajamos con emprendimientos de los estudiantes, ya que yo soy la profesora encargada del tema de emprendimiento en ingeniería agroecológica y desde luego me gusta que ellos fortalezcan sus emprendimientos a través de este curso. Entonces, el curso con el que ustedes van a trabajar de Uniminuto se llama Mercadeo Agroecológico. Nosotros tenemos 3 cortes. El primer corte del 35% son 6 semanas. Los estudiantes tienen que entregar un estudio de mercado del producto que eligieron. En el segundo corte, misma duración, misma proporción de valor en la nota final. Tienen que hacer un plan de mercadeo
que incluye un ejercicio de promoción, que es lo que van a hacer con ustedes, un reel, una historia y un post para Instagram. Por eso lo señalé aquí en rojo. Y el tercer corte de 30% de valor es 4 semanas y tienen que hacer un análisis organoléptico. Todo eso lo van a hacer con los productos que ellos eligieron. El requisito es el que se les da, es que tiene que ser un producto agroecológico o de un emprendimiento de los estudiantes y que tiene que ser un producto poco vendido o que nos interesa mucho promocionar. En este semestre, mis estudiantes eligieron 3 productos, bueno, perdón, 4 productos. Me faltó incluir uno acá. El café, que es no agroecológico por ahora, pero es un emprendimiento de un estudiante. El kéfir, ya les voy a hablar un poquito de qué es. El limón mandarino, que es un limón, pero especial, de color naranja. Y el programa de ingeniería agroecológica. Normalmente trabajamos con productos o con bienes, no con servicios, pero hay un estudiante que quiere trabajar con el programa de ingeniería agroecológica. Ya les voy a contar por qué. Entonces, la intención de que hagamos este trabajo que corresponde al segundo corte de mi grupo con ustedes es para que aprendamos mientras apoyamos a los productores y mercados agroecológicos, que entiendo que también es lo mismo que ustedes tratan de hacer en su curso de publicidad. ¿Por qué mercadeo agroecológico? Bueno, básicamente el mercadeo basado en la investigación de mercados lleva muchísimas décadas y ha ayudado a lograr bienestar, a, digamos, producir productos mejor orientados al público, pero también a vender mejor esos productos. Aunque lamentablemente desde la década de los años 70 y 80 se cuestionaron algunas de las consecuencias sociales y ambientales de estos mercados convencionales. Por un lado, riesgos excesivos. Ya les voy a contar concretamente cuáles. Por otro lado, hiperrealidad, que es la incapacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Como por ejemplo cuando uno ve un vestido en una modelo y uno piensa que porque a la modelo se le va a ver linda, a uno también se le va a ver lindo. Eso es un ejemplo de hiperrealidad que ha generado el mercadeo. Pero también ha generado problemas psicológicos, como de baja autoestima, que aplica incluso en el mismo ejemplo que les acabo de dar. También han generado problemas como promoción de una sociedad consumista y materialista. Este nos interesa muchísimo a nosotros y ha generado un uso de recursos de manera insostenible y poco ética. Entonces, debido a estos problemas del mercadeo convencional, nosotros hemos querido hablar de mercadeo agroecológico para tener un enfoque más social, ecológico, ambiental, más sostenible de esta labor, que es ayudar a vender productos sostenibles a consumidores solidarios de manera responsable. ¿Cómo hacemos este mercadeo? Nosotros trabajamos con las típicas 4 Ps de la teoría de mercadeo. Entonces trabajamos con un producto que claramente es agroecológico, con precios que tratamos de que sean justos para los productores, los consumidores y los intermediarios, con una promoción que debe ser honesta, ética, no enfocada en el consumismo y con una perspectiva integral, o sea, ambiental, social y económica, y a través de plazas diferentes, variadas, pero no necesariamente las mismas que ustedes conocen, como supermercados o hipermercados, porque no manejan la lógica de lo que nosotros hacemos. Nosotros normalmente trabajamos vendiendo directamente en nuestras granjas o plantas de producción, en mercados tipo feria y en mercados digitales como la canasta, y muy poco, pero funciona un poco en mercados tipo tienda. Si ustedes van, por ejemplo, en Medellín a la tienda Col y Flor, esta es una tienda hermana de lo que nosotros hacemos aquí en Bogotá. En producto concretamente, nos concentramos entonces, como ya les decía, en productos que no tengan organismos genéticamente modificados o transgénicos. Seguramente ustedes recuerdan el capítulo de Tomaco en Los Simpson, con productos que no tengan pesticidas porque han hecho un daño terrible a los productores, han contaminado agua, suelo, a nosotros nos han envenenado con productos que no utilicen fertilizantes de síntesis química como este, que son muy nocivos, que no utilicen maquinaria pesada que deteriora los suelos, genera erosión, con sistemas productivos que no utilicen idealmente combustibles fósiles, por lo menos no en gran cantidad, porque contaminan y son fuentes energéticas no renovables. Y no trabajamos con empresas o con empresarios inescrupulosos como los que producen todos esos venenos de los que hemos venido hablando.
A nivel de precio, trabajamos con productos que tienen precios más bajos que en mercados orgánicos y gourmet. Ya les voy a dar ejemplos particulares, con precios en donde todo o la mayoría de lo que paga el consumidor va directamente al productor, con precios estables a lo largo de todo el año. Con nosotros ustedes no van a ver que hoy la mandarina valga 500 pesos y en 2 meses valga 5.000 pesos. Y aseguramos que las personas pueden pagar porque tenemos clientes desde estrato 2, que se considera el estrato medio bajo. A nivel de promoción, solemos utilizar mucho estos conceptos y hacemos la promoción con este enfoque. Trabajamos con alimentos inocuos, más nutritivos, de mejor sabor y olor y más frescos. Eso está demostrado científicamente. Sobre todo hay unos trabajos de la profesora Dolores Raigón de España que ha demostrado que esto es así. Trabajamos desde luego promoviendo el concepto de solidaridad con estos campesinos. Ustedes han tenido que ver seguramente campañas para comprar papa, arroz y otros productos que lamentablemente nuestros campesinos a veces no pueden vender o les pagan precios terriblemente injustos. Trabajamos también con productos que protegen estos bienes comunes naturales, suelo, agua, aire, biodiversidad, y con productos que nos hacen más soberanos, o sea que facilitan que nosotros podamos decidir qué queremos comer, quién queremos que lo produzca, en dónde, cómo y a qué precio. A nivel de plaza, como les decía, nosotros entonces solemos vender en las fincas directamente cada productor, en ferias que organizamos, por ejemplo, en las universidades o en espacios privados, pero también a nivel digital, aprovechando toda la opción de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué son los que esperamos que ustedes nos ayuden a resolver un poco? A nivel de producto, por ejemplo, nuestros alimentos suelen tener un tamaño a veces un poquito más pequeño porque no utilizamos fertilizantes químicos. Una forma natural, nosotros no botamos la comida que tal vez no tiene la forma más bonita, sino que igual entregamos esos alimentos a los consumidores para recordarles que la naturaleza es así, es imperfecta. Esa es la forma natural de la comida. Esos alimentos a veces tienen una pequeña afectación por plagas de enfermedades. Esos alimentos tampoco los botamos porque resulta que a nivel global se está botando entre el 30 o 40% de la comida que producimos. Y es absurdo botar esa comida porque hay casi 900 millones de personas en el mundo aguantando hambre. Colombia es uno de los países en Latinoamérica en donde más pasa hambre la gente. Entonces no tiene sentido botar la comida porque es que estéticamente no es perfecta. Eso es absurdo. Nuestros alimentos también tienen colores y sabores naturales. Y esto porque es un reto, porque la industria alimentaria ya acostumbró a la gente a alimentos con exceso de azúcar, grasa y sal. Y cuando prueban alimentos naturales, pues desde luego no les saben tan rico porque su cerebro está acostumbrado a un exceso de esos, entre comillas, nutrientes muy peligrosos. Nuestros alimentos tratamos de entregarlos sin empaques cuando son, por ejemplo, frutas o hortalizas, o utilizamos empaques reutilizables, utilizamos muchísimo vidrio, por ejemplo, o biodegradables como bolsas de papel craft, que es este papel de color natural, porque el papel blanqueado utiliza mucho cloro que es muy contaminante. Y desde luego, esos alimentos protegen el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y la economía campesina que a su vez protege ese campo que queremos conservar. Otro reto que tenemos es que algunos de los precios son un poquito más altos por la escala de producción. La escala de producción es que nuestros productores son chiquitos. En promedio tienen 1.5, 1.9 hectáreas de tierra. Se consideran microfundistas. A diferencia de grandes productores en Colombia que pueden tener 200, 500, 1000, 100.000 hectáreas incluso. En términos de precio, otro reto es que trabajamos con una competencia deshonesta porque las industrias alimentarias que hacen alimentos comestibles convencionales tienen precios fraudulentos, o sea, venden esos comestibles muy baratos, pero a costa de algo que se llama externalidades, que se refiere a quitar del precio final de los productos los costos ambientales y sociales de la producción, como pagarle salarios muy bajos a los productores o pagarle muy poquito a un productor por su producto o contaminar el ambiente para vender ese producto muy barato.
Otros retos a nivel de promoción, que es donde queremos que ustedes se concentren sobre todo, pero desde luego es importante que tengan la panorámica general, es que en promoción nosotros tenemos muy pocos recursos. Nosotros no tenemos el dinero de cualquiera de esas grandes empresas agroalimentarias para hacer un comercial en la televisión o para pagar pautas radiales que valen 400, 800.000 pesos por mes. Tenemos también pocas capacidades porque muchas de las personas que necesitamos que hagan su propia promoción son campesinos o campesinas y muchos y muchas de ellas tienen de 46 años para arriba. Entonces ellos no están muy familiarizados con el marketing digital, que es el tema en el que queremos concentrarnos, con su profe que muy querida y muy amablemente ha decidido trabajar con nosotros. También tenemos un problema a nivel de promoción que es la poca valoración por la comida y sobre todo por la comida de calidad. ¿A qué nos referimos? Muchos de ustedes seguramente les ha pasado que van, por ejemplo, a Apple y no regatean por el precio de un computador o van a Claro y no regatean por el precio de un celular, pero sí solemos de manera absurda regatearle a un campesino por una roba de papa, por ejemplo. También otro problema grave es la procrastinación. Todos creemos que vamos a vivir saludables toda la vida y se nos olvida que prácticamente toda nuestra salud depende de nuestra comida. Entonces comemos mal, honestamente, sobre todo tal vez en la fase de estudiantes y de recién graduados comemos muy mal, muy desbalanceado, poca fruta y hortaliza y casi nunca comemos alimentos agroecológicos. Otra dificultad en la promoción es la gobernanza alimentaria, o sea, no hemos logrado que la gente entienda que todos tenemos el derecho y la obligación de participar en la decisión de cómo queremos que sean producidos nuestros alimentos. La mayoría de la gente no se da cuenta de la cantidad de venenos que tiene su comida hoy en día y si no lo sabe, pues tampoco va a poder cambiar esa realidad y por lo tanto va a seguir comiendo la pésima comida que nos ofrecen las grandes cadenas de eh, mercados alimentarios y las grandes cadenas de industrias alimentarias. Entonces, tenemos un ambiente hostil, realmente estamos enfrentados a un ambiente hostil donde los demás tienen recursos, pero venden mala comida y nosotros que vendemos un buen alimento producido por personas maravillosas, no tenemos recursos ni capacidades para promocionarlos de las mismas maneras. A nivel de plaza, tenemos una menor cobertura y una menor practicidad. En Bogotá ustedes, por ejemplo, pueden encontrar, qué sé yo, 100 tiendas Zara, 100 tiendas de uno, quizá unos 50, 60 mercados Jumbo o Éxito o 20. Nosotros, en cambio, tenemos un mercado digital, dos ferias, es lo que tenemos en este momento. Desde luego hay más mercados agroecológicos en Bogotá que no están en la red de mercados, pero no somos muchos, entonces nuestra cobertura en realidad es menor. Y por ahora no tenemos tiendas. Si hay algunas tiendas que dicen vender productos agroecológicos, yo no puedo asegurarlo del todo porque no trabajo con ellas, pero en todo caso eso le genera menor practicidad a nuestros clientes, que usualmente buscan tiendas que estén abiertas de domingo a domingo, con horario extendido, con el que les entreguen domicilio, etcétera, etcétera. Nosotros todavía no tenemos todo eso porque no tenemos tantos recursos. Los retos entonces de nuestro mercado son ser puente solidario entre producción y consumo, promover la producción y el consumo locales de alimentos agroecológicos mediante circuitos cortos de comercialización, donde el productor reciba la mayor proporción de lo pagado por el consumidor, donde el consumidor pueda pagar por esta calidad, mientras se protege el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y al campesinado y desde luego a la salud de los consumidores como un todo. Entonces, somos ambiciosos, queremos mercados agroecológicos que sean sostenibles social, ambiental, económicamente, para que los productores de nuestros alimentos también sean sostenibles y para que nuestra salud de las personas y del ambiente sean protegidos. Estos son algunos ejemplos de los productos que tenemos. Está, por ejemplo, el yogur griego, muy apetecido en personas de todas las edades porque es un alimento muy rico en proteína y además muy rico en sabor. Acá tenemos, por ejemplo, el yogur griego LD, que es que vendemos en la canasta del mercado al que vamos a apoyar, y el yogur de Yamu, que es una marca comercial. Tenemos, por ejemplo, que para la presentación de 1.000 gramos en la canasta, este yogur vale 30.450 pesos, mientras que el de Yamú, también de 1 kilo o de 1 litro, vale 22.900.
pero uno de estos dos productos tiene leche agroecológica, o sea, sin antibióticos y otros medicamentos veterinarios, y es generada esa leche a partir de vacas tranquilas, vacas que no están siendo maltratadas, que no viven entre el barro, etcétera, etcétera. Uno de estos productos emplea un envase ecológico e inocuo con el que se hace logística inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que por el hecho de que nosotros utilizamos en estos envases, en esos productos vidrio, eso hace que después las personas como yo, que compro en este mercado, podamos devolver los envases y la canasta se los devuelve al productor. Cada vez que el productor llega a entregar un nuevo pedido, recoge también los envases de vidrio que había dejado o que los consumidores devolvimos. A eso se le llama logística inversa. Y gracias a eso no generamos todo el desperdicio que implica este plástico, este papel, etcétera. Porque si bien hay que decir que el plástico es reciclable, muchas veces no es reutilizable, ese reciclaje consume muchísima energía y en el proceso se genera algo que se llaman microplásticos, que hoy en día están presentes incluso en nuestro cuerpo. Lamentablemente, hoy en día en varios órganos y en nuestra sangre tenemos microplásticos. Entonces, lo ideal es trabajar con empaques inocuos como el vidrio. Pero claro, eso tiene un costo. ¿Por qué el yogur griego de la canasta es más costoso que el otro? Porque este envase de vidrio es muy costoso. Es un frasco grande y aunque se reutilice muchísimas veces, es muy costoso. Y uno de estos productos es artesanal, básicamente, obviamente, el de la canasta. Entonces, el reto con el cual queremos que ustedes nos ayuden desde la promoción es cómo logramos que la gente entienda los valores agregados que tiene este yogur agroecológico versus los productos convencionales, los que uno podría encontrar más fácilmente, más baratos, pero que no tienen estos aspectos sociales y ambientales de la producción que nosotros queremos proteger y promover. Este es uno de los productos que vamos a trabajar, entonces el kéfir. El kéfir es un poquito parecido al yogur, por eso primero presenté el yogur. Es básicamente muy parecido al yogur natural. El yogur natural es líquido, mientras que este yogur griego es cuchareable, es bien espeso. El kéfir entonces es muy parecido al yogur natural, se bebe, es una bebida, no necesita cucharita para tomárselo, solo que es de un cultivo lácteo diferente al del yogur, pero el sabor es muy parecido. Tenemos entonces acá la marca que vende la canasta. Este es el yogur con el que está trabajando uno de los grupos de mis estudiantes y esta es una marca comercial que se llama San Martín. Estos precios no son exactos, hay que aclararlo. Este precio de 5.700 por botellita de 220 mililitros de la marca Duciel de la canasta no es el precio correcto. Este es el precio del kéfir de agua, porque también se hace esa bebida fermentada en agua, no solo en leche. Mientras que este sí es el precio correcto para el kéfir de la marca San Martín, 9.500 pesos por la botellita de 220 mililitros. En los dos casos utilizan tapa de latón, tapa metálica, a diferencia de este producto en donde el envase es totalmente diferente. Pero acá, si se dan cuenta, la etiqueta es diferente. Acá estamos trabajando con una productora artesanal de pequeña escala, mientras que acá tiene una etiqueta ya totalmente diseñada, bien diseñada, impresa por cantidades, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, uno de estos productos tiene leche agroecológica y el otro no. En uno de estos productos se asegura que las vacas se crían de manera tranquila, sin maltrato, y en otro no. Uno de estos productos es artesanal también, el de Luciel. Eh, y bueno, aunque los dos envases son de vidrio, solamente en el de Luciel podemos asegurar que se hace el ejercicio de logística inversa. Este es otro producto que tienen mis estudiantes, uno de los grupos, limón mandarino. Tal vez algunos de ustedes no lo conozcan. Este limón es súper campesino, a diferencia del limón Tahití, que es otro tipo de limón. Los dos son limones, claro. Los dos sirven para hacer limonada, claro, pero hay características que los diferencian de manera importante. Entonces, por ejemplo, acá 4 libras de limón valen 11.700 en la canasta. Como les digo, es un producto de producción campesina. Son limones un poquito más chiquitos que los limones Tahití. No tienen empaque, esos limones los entregamos así. ¿Por qué? Porque este otro producto, por ejemplo, que es un limón mandarino orgánico, lo que es muy positivo,
tiene empaque y no tiene mucho sentido que un limón orgánico tenga empaque plástico, porque eso no es coherente con la sostenibilidad. Entonces, uno de estos es agroecológico, el otro es orgánico. Este no utiliza empaque porque precisamente no queremos aumentar la huella ecológica o la huella de carbono de este producto y porque sabemos el problema que hay con los plásticos y los microplásticos, a pesar de que se puedan reciclar, son tóxicos. Es un tóxico ubicuo que está ubicado ya, lo encontramos en cualquier lado, suelo, agua, sangre, etcétera. Y desde luego, pues aseguramos que nuestro producto es de economía campesina, a diferencia de otro limón que puede ser de un gran agricultor colombiano o incluso importado. El tercer producto que tenemos es el café molido. Tenemos entonces un ejemplo. Este no es el café que vamos a evaluar en el curso, pero no tengo una fotografía de ese café, que es un emprendimiento de un estudiante. Acá tenemos el ejemplo de uno de los cafés que se vende en la canasta. Es un café Gaia. Yo conozco el sistema productivo, conozco la familia. Este café tiene un perfil de taza, o sea, una calificación de calidad de 87 sobre 100 puntos. Y es, por un lado, orgánico certificado, pero por otro lado también agroecológico certificado. Una libra o 500 gramos vale 38.250 pesos. Mientras que vemos, por ejemplo, acá este café de Juan Valdés, que tiene más o menos un empaque parecido. Este empaque es un poquito superior al de Juan Valdés, aunque son muy parecidos. Pero el de Juan Valdés viene en presentación de 450 gramos y vale más, 43.875 pesos. Y eso porque está rebajado, en realidad vale 58.500. Entonces tenemos acá un producto agroecológico de Gaia versus un orgánico certificado. En el caso de Gaia, el productor recibe entre el 60 y 80% del valor final del producto. O sea, si yo como consumidora pago 38.250, del 60 al 80% de ese valor le llega directamente al productor. ¿Cuánto? En este caso no sé. Este es un rango general para los productos de la canasta. La canasta le paga a cada productor entre el 60 al 80% dependiendo del producto. Cambia si es café, huevos, yogur, etc. Mientras que hay una denuncia muy interesante por Juan Valdés, porque cuando hablamos no de café molido empacado como este, sino de un tinto servido en un vaso. eh, la queja de muchos caficultores colombianos es que de cada tinto que vende Juan Valdés en una de sus tiendas, solamente el 10% del valor que paga el consumidor le llega al productor. Si un tinto vale 7.000 pesos, que ustedes saben que es costoso para muchas personas, el productor solo recibe 700 de esos 7.000 pesos. Eso es una distribución inequitativa de beneficios. Entonces quería resaltar aquí este elemento porque también ahorita hay mucho escándalo con cómo, por ejemplo, se están manejando los recursos de los caficultores a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Se acusa incluso al presidente de ganar cerca de 60 millones de pesos al mes cuando un caficultor, pues a veces no gana ni siquiera lo suficiente para los costos de su cultivo, salvo que haya una bonanza cafetera, como afortunadamente la hay en este momento, y de todas formas no creo que alcance a ganar 60 millones de pesos por mes ningún caficultor colombiano. Esos son entonces algunos ejemplos de los productos que tenemos. Estas son como las ideas de lo que vamos a trabajar con ustedes. Y pues la intención es darles a conocer un poquito la temática, motivarlos. Ojalá estén muy entusiasmados de trabajar con nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, estudiantes de Ingeniería Agroecológica, algunos de ellos eh, con sus propios emprendimientos, algunos campesinos, hay chicos, hay chicas de diferentes edades, son grupos pequeños, ustedes tienen un grupo más grande y bueno, el último producto que no lo presenté en la presentación es bien interesante, es nuestro programa de Ingeniería Agroecológica y uno de nuestros estudiantes lo eligió como su proyecto de curso porque a nivel nacional tenemos un gran problema con la matriculación en ciencias agrarias. Ya casi ningún joven que se matricula en una universidad quiere estudiar ciencias agrarias. ¿Eso por qué pasa? Por muchas cosas. La matriculación ha bajado primero porque en teoría las ciencias agrarias no dan plata, entonces la mayoría de jóvenes prefieren estudiar algo que dé plata. En segundo, porque conseguir trabajo para ciertas áreas es más fácil que para otros. Por ejemplo, puede ser más fácil a veces para un ingeniero industrial que, o incluso para un comunicador social, conseguir trabajo que para un ingeniero en agroecología.
En tercer lugar, y esto ya afecta a todas las carreras, no solo a ingeniería agroecológica, hay una baja matriculación porque ha reducido la cantidad de jóvenes que esperan estudiar porque la natalidad ha bajado considerablemente en Colombia. Para nosotros eso es lamentable porque tenemos pocos estudiantes. Eso hace también que podamos graduar pocas personas. Y en Colombia necesitamos muchos ingenieros en agroecología. En realidad, necesitamos que toda esa gran área que les comenté de producción agropecuaria nacional pase de ser menos del 0,1% agroecológica a ser el 100% agroecológica. Y con tan poquitos graduados que tenemos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, por eso el interés también de que uno de los proyectos esté dedicado al programa de ingeniería agroecológica. Entonces, queremos ver cómo logramos promocionar mejor ese kéfir, ese limón mandarino, ese café y el programa de ingeniería agroecológica, que son las cuatro temáticas con las que vamos a trabajar, para que las personas sepan que existen esos bienes, esos servicios, para que sepan cómo pueden comprarlos, en dónde y cuáles son sus beneficios, y así logren preferirlos. Y para eso, desde luego, esperamos que haya una gran armonía, una gran motivación de trabajo entre ustedes en el curso de publicidad, con nosotros en el curso de mercadeo agroecológico. Esta clase la voy a colocar en mi canal de YouTube, se la voy a compartir a la profesora para que por favor ella se la comparta, se la proyecte a ustedes y desde luego queda atenta a cualquier pregunta que pueda presentarse. El paso que sigue es que mis estudiantes les van a enviar a ustedes videos de presentación y ustedes nos van a enviar a nosotros videos de presentación de ustedes. Con su profesora vamos a decidir qué grupo de allá trabaja con qué grupo de acá y como los horarios de ustedes de su clase y los horarios nuestros de nuestra clase son tan diferentes, vamos a lograr que la coordinación sea virtual asincrónica, o sea, en los tiempos que ustedes tengan disponibles con los tiempos que los míos tengan disponibles. Fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Me encanta estar trabajando con ustedes, con la Universidad Católica Luis Amigó, y espero de verdad que este trabajo sea muy satisfactorio para las partes. Un abrazo y buen día.